buenos días, iglesia, tomen asiento. Bienvenidos acá en el templo, bienvenidos allá los que están en casita. Hoy por el cambio de clima y los problemas que tenemos para salir y acceder, por eso es que hay menos gente aquí en el templo, pero con seguridad que están conectados también en las casas. Precisamente lo que cantábamos es lo que quería compartir un poquito, o por ahí, por esa línea, lo que quiero compartir en esta mañana. Empezando con este pasaje, si me ponen ahí el PowerPoint, que habla de un anhelo del Señor, es parte del diseño de Dios. En realidad, nosotros como creyentes conectados con el Señor, parte del diseño de Dios es que aunque estamos acá en la tierra, estemos conectados con el cielo, con lo espiritual. Y eso no es tan fácil como parece. Aquí cuando estamos en la iglesia sí nos resulta un poco más fácil, pero bueno, nos movemos de acá y nos conectamos con la información, con lo que está pasando en el mundo, y entonces ahí nos cuesta. A veces no es tal cual, porque en realidad la vida de Dios está en nosotros. Pero a veces yo siento como que si tuviera por acá lo de Dios, los planes de Dios, la mente de Dios, la sabiduría de Dios, los recursos aquí por encima mío, y yo tengo que acceder y tengo que colgarme de eso momento a momento, y cuando me despisto un instante ya estoy en la tierra y pierdo lo que está en el cielo. Decía que no es tanto así porque la vida del Señor está en nuestro interior, está en nosotros. Pero palabras como estas también nos traen ese recordatorio de que tenemos que intencionalmente acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y bueno, nosotros agarramos el cielo y hacemos hacia arriba, porque de alguna manera eso nos entra aquí en nuestra mente, ¿no? El cielo y nosotros. Pero, insisto con esto, no perdamos de vista que la vida de Dios está en nuestro interior. Pero de manera gráfica nos ayuda esto, ¿no? De conectarnos. Pero el recordatorio de esta mañana va también por ahí de cuán fácil nos desconectamos. La vida de Dios está en nosotros, pero estamos más conectados con los sentidos, con lo que pasa, con la información que recibimos. ¿Y cómo recibimos la información? A través del alma, a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos. El alma, emociones, pensamientos. Así recibimos la información que nos impacta acá en la tierra y claro, nos deja conectados en la tierra porque acá vivimos. Jesús lo decía de que aquí en la tierra nos íbamos a quedar y que aquí íbamos a tener aflicción. Y que Él decía, quiero que los guardes del mar, que los guardes del mundo, pero se van a quedar aquí en la tierra. Y bueno, esta es nuestra realidad y hoy empiezo de esa manera para enganchar con este pasaje que Dios me ha estado hablando, Colosenses 3:2. En esta versión me gusta porque dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra vez, ¿no? Acá nosotros conectados con el alma, con todo lo que pasa, pero hay una oportunidad de conectar con el cielo. Debiera ser automática, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque todavía estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, ¿no? Entonces necesitamos un ejercicio de la voluntad independiente para acomodar lo espiritual a lo espiritual. En momentos de nuestra vida Dios lo hace automáticamente, pura gracia. Pero la expectativa de Dios es que nosotros, los creyentes, sus discípulos, decidamos concentrarnos en las cosas del cielo. Y bueno, entre muchas noticias que tenemos alrededor, en estas semanas he estado leyendo eventualmente sobre la persecución de los cristianos en Nigeria y la cantidad de cristianos que están siendo masacrados en Nigeria. Y entonces, claro, ese tipo de noticias a uno le trae bastante confusión y le trae muchas preguntas sobre dónde está Dios, por qué está pasando lo que está pasando. Y el Señor trajo un poco de consuelo a mi corazón, si se quiere,
con este recordatorio de una historia, hay muchas como esta en la Biblia. En Hechos, capítulo 7, versículo 55, encontramos a un discípulo del Señor que estaba hablando, lleno del Espíritu Santo, en medio de la persecución de la iglesia de la primera época, ahí en Hechos. Y entonces dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, en el momento que lo estaban ahí, ya lo iban a matar, lo tenían rodeado, él había podido expresar un poco de lo que Dios había hecho en su vida o cómo conocía al Señor, pero ahí mismo lo iban a matar. Y Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Me llamó la atención esto porque dice, concéntrense en el cielo y no en la de la tierra. En la tierra está pasando mucho, pero hay una realidad, una verdad superior en el cielo que debiéramos conectar. Y Esteban conectó en ese momento, se concentró, Dios le abrió también el entendimiento y entonces vio lo que estaba sucediendo en el cielo, que son las preguntas que tenemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo? Es más, no sé si a usted le ha pasado que tenemos la sensación de que a Dios se le escapó algo, de que se despistó, que se distrajo. O como nosotros estamos preocupados y desesperanzados, asumimos, no sé si consciente o inconscientemente, que allá en el cielo también hay un desorden. Pero dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, lo vio a Dios mismo y a Jesús, que estaba sentado a la derecha de Dios. Y se me vino a mí esto a pensar, bueno, no los vio desesperados, no los vio despatarrados, no los vio sin ideas, no los vio descolocados. Los vio en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en la victoria de la cruz, porque recuerden que estamos en la iglesia primitiva. Dice, porque Jesús estaba a la diestra de Dios. Y aquí dijo Esteban, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ve ahí en esa imagen, en esa verdad que está siendo revelada de lo que está sucediendo en el cielo, ve una confirmación de todo lo que él cree y ve que aunque él está en este momento acá en la tierra, lo van a matar, está oprimido, está perseguido, seguramente temor, pero esa conexión le hace saber que él está en victoria, porque Jesucristo, el resucitado, está sentado ahí en el cielo. Ese del cual él está predicando, está sentado victoriosamente en el cielo. Ese que vieron morir en la cruz, todos lo vieron, está sentado vivo en el cielo. Entonces eso cambia por completo la mente y el corazón de Esteban, pienso yo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Me encantó que el Señor me recuerde esto mientras pensaba en esto de concentrarnos en el cielo y no en la tierra. En cuánto nos cuesta conectar con esa realidad que veía un Esteban, que probablemente muchos creyentes perseguidos de este tiempo están también observando. Y nosotros acá, que tenemos menos problemas que esa persecución y esa masacre terrible que está sucediendo en Nigeria, solamente por mencionar algo difícil en el mundo, de lo mucho difícil que hay. ¿Podemos conectarnos y decidir concentrarnos más en el cielo que en la tierra? En relación a lo que estemos viviendo, a lo que nos esté preocupando. ¿Será que si pudiéramos ver lo que realmente ocurre, dónde está Jesús y cómo Él está victorioso ahí en los cielos, si lo pudiéramos ver, lo vemos en nuestro espíritu, pero si lo pudiéramos ver como Esteban, cambiaría nuestra perspectiva, nuestra actitud, nuestra posición frente a la prueba o frente a lo que nos está pesando el día de hoy? Yo creo que sí. Así que el mensaje de esta mañana es concéntrese, concentrémonos, pongamos nuestra atención en el cielo. Es posible. Lo vamos a hacer aquí, porque de hecho ya empezamos con eso desde la adoración, pero que esto que estamos conversando ahora se quede para nuestro día a día, se quede para los momentos difíciles, los pequeños momentos difíciles del día a día, que para nosotros son una tragedia y nos descolocan.
y para los grandes momentos difíciles que todos también tenemos. Porque lo que yo estaba pensando es que la historia verdadera y la historia completa de las cosas, la que prevalece es la de Dios. Dios está caminando un plan desde el principio. Desde allá, desde Adán y Eva, desde la caída. Antes, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero vino el Espíritu de Dios y puso orden y empezó la parte creativa. Y luego vino el hombre. Y todo ese devenir de la historia es la historia de Dios. Lo que hablamos nosotros del pueblo de Israel. Lo que acabamos de hablar un poquito con lo de Esteban de la iglesia primitiva. Lo que estamos caminando ahora, nosotros somos solamente la continuación. Por pura gracia de Dios hemos sido incluidos en su historia. Así que la historia de la historia y la verdad de la historia es la historia de Dios. No tu historia y la mía. Claro, nosotros estamos acá en la tierra y sentimos que todo el mundo gira alrededor nuestro. Pero nosotros estamos apenas incluidos, pura gracia, en la historia del pueblo de Dios. Ustedes y yo somos pueblo de Dios. Pero la historia que prevalece, cuando nosotros ya no estemos acá, va a seguir siendo la de Dios. Y creo que es bueno recordarlo de esta manera como yo lo estoy planteando. En Apocalipsis 1:8 el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo estuve antes de ustedes y ustedes se van, queridos amigos, y yo voy a seguir. Y lo que yo dije que iba a suceder, sucederá. Precisamente esto es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice el Señor: el que es y el que era y el que ha de venir. Toda la historia de Dios apunta hacia un cierre del plan de Él, en el cual nos unió a nosotros pura gracia. Escogió y se levantó un pueblo que fue el pueblo de Israel. Y luego en el devenir de la historia vino la iglesia primitiva luego de Jesús. Y ahí estamos nosotros. Por lo tanto, no estamos aquí en la tierra para concentrarnos en lo de la tierra, aunque es difícil no concentrarnos. Pero tenemos que hacer el intento, intencionalmente, conectar con lo del cielo, porque eso es lo que prevalece. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Si esa es la clave de la historia, no tu historia y la mía, nosotros insertados en esa historia. Y dice que Jesucristo en Hebreos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quería recordar esto en esta mañana, hablando de que nos concentremos en lo del cielo y no tanto en lo de la tierra. Digo no tanto porque es imposible no conectar con la tierra. Por eso estamos vivos, nuestros sentidos se conectan todo el tiempo. El alma, pensamientos, emociones, voluntad, conectado con la tierra. Pero no perdamos de vista esto. Es la historia de Dios la que cuenta. Es la historia de Dios la que cuenta. Y nosotros, como iglesia, hemos sido incluidos en esa historia. Los que están afuera, fuera de la iglesia, no digo del templo, sino que no conocen a Jesús, todos aquellos que no son parte de la familia de Dios en el mundo, igual están bajo la soberanía del Señor, pero tristemente están bajo la jurisdicción del maligno, porque Él es el príncipe del mundo, dice la palabra. Pero nosotros, iglesia del Señor, que hemos sido rescatados, que hemos depositado fe en Jesús, hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero, hemos sido incluidos en la historia del plan de Dios. Hay un relacionamiento nuestro con Dios que Él decidió, que Él permitió. Y eso no debemos perderlo de vista. ¿Por qué? Porque sí estamos incluidos, pero el problema es que no siempre estamos concentrados. Estamos más concentrados en lo de la tierra que en lo del cielo. Así que hoy el Señor está animándonos a ubicarnos, porque esto trae mucha ubicación espiritual, al menos a mí. Y me encantó este pasaje también, y apliquémoslo en el mundo en el cual estamos. Este pasaje es otra versión de aquella idea que dice: el hombre propone, pero Dios dispone.
En Proverbios 16:33, en esta versión dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y quizás esto puede caerle mal a alguien que está negativo, diciendo, ay, nosotros acá, pobres, somos unas marionetas en las manos del Señor. Un pensamiento tremendamente negativo, que incluso muchos cristianos tienen. Pero podemos verlo de la manera real y verdadera, que es que Dios, pura gracia, nos incluyó en sus planes, nos hizo su pueblo, nos hizo su familia. Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida está relacionado con Él. Todo está relacionado con Él. El problema es que como creyentes nos desconectamos, nos desconcentramos. Y entonces ahí es donde nos sentimos más huérfanos, más largados en la vida. Nos parecemos a aquellos que no conocen a Jesús. Vivimos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nos desconcentramos. Pero la verdad de la verdad es que Dios nos ha incluido en un plan bueno y que nos va a llevar a la eternidad con Él. Es que perdemos de vista que nuestro pasaje aquí en la tierra, estos 80 años, quizás que algunos vamos a vivir 80, 90, no sé, 70, como que si fuera el todo del todo, pero es una ínfima parte de la eternidad que Dios ya ha definido para nosotros. Y eso es lo que habla la palabra. Es más, enseguida les voy a mostrar un pasaje de Zacarías, donde proféticamente Zacarías, el profeta, habla acerca de la venida de Jesús, pero también acerca del triunfo final, cuando Jesús viene por segunda vez y se lleva a su iglesia, es decir, a nosotros. Pero claro, en el día a día, cuando estamos en la cola de gasolina, nos olvidamos que va a venir el Señor Jesús. Y por último, parece que no hace mella y no hace diferencia en nuestros traumas de aquí, de la tierra. Pero por eso la palabra dice, concéntrense en el cielo y no tanto en la tierra. No pierdan de vista al Señor. No pierdan de vista. Cuando pienso en esta frase, se me ocurre, ¿han visto esos juegos de mesa donde ponen en la mesa 3 vasos y en uno debajo de uno de los vasos ponen algo, una moneda o algo, y la persona que está dirigiendo el juego los empieza a mover? Dice, no pierda de vista, y uno sigue el vaso para ver dónde está esa moneda o ese juguete que hubieran puesto ahí. Pues algo así me imagino. No pierda de vista al Señor, no pierda de vista a Jesús. Se está moviendo todo, parece que usted se está despistando, pero no pierda de vista dónde está Él. Porque ustedes y yo desde el Espíritu podemos conectar con el Señor. Me encanta esa idea de que estemos incluidos. Pura gracia del Señor. Y quiero mencionarles esto acerca de la concentración, porque el versículo clave es: concentrémonos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues bueno, concentración no solo es disciplina de la mente, porque a nivel natural entendemos lo que es concentración, ¿no? Pero en este caso también implica desconectarnos un poco de lo inferior para conectar con lo superior. Incluso cuando estamos pasando asuntos difíciles, incluso en relación a tu economía, incluso en relación a tu trabajo, a los estudios, a los dolores que estás experimentando aquí en la tierra, a los límites que se te vienen, a las frustraciones y decepciones que tenemos acá. No solo es disciplina de la mente, sino es desconectar un poco de lo de la tierra para conectar con lo de Dios. Y obviamente en esto estamos incluyendo la palabra del Señor. La palabra es la vida, es la voz de Dios. Concentración tampoco es solo repetición, porque también dentro de la iglesia del Señor le metemos mucho a la repetición, lo cual es muy bueno, porque es una instrucción de Dios. Pero no solamente se trata de eso, de conocimiento, retención, información, sino se trata de ubicarnos espiritualmente con la perspectiva y la lógica de Dios. Porque podemos memorizar un versículo y repetirlo de memoria como loros, pero ahora en el momento de la aflicción no podemos conectar con la perspectiva de Dios. En el momento del dolor no podemos conectar con la perspectiva de Dios. Y sí podemos hacerlo, porque la palabra del Señor dice que podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y no solamente en momentos tan dramáticos como los del
Esteban, que acabamos de leer, sino en el día a día. Ahora, mientras cantábamos, por ejemplo, hacíamos un ejercicio. Le decíamos: alma mía, en Dios solamente reposa. Pensamientos, diríjanse a Dios. Sujétense a lo que dice el Señor. Emociones, basta. Cálmense. Mucho ruido hay por ahí. Conéctense con el Señor, con lo que Él dice. Voluntad, nada de irse para acá y por allá. Esta es la línea, aunque sea difícil de caminarla. Es una decisión. Dios nos ha dado para eso el libre albedrío. Y el cielo se deleita cuando un hombre y una mujer deciden rendirse voluntariamente. Y no solamente cuando el mismo Dios nos agarra y nos ahorca, por decirlo así, sino cuando voluntariamente, en los momentos difíciles, por supuesto, en los momentos más o menos también, y en el día a día, aunque parezca que no necesitamos nada, también. El cielo se agrada de ese tipo de rendición. Y yo lo puse en este cuadro para que nos demos cuenta un poquito de la concentración que Dios nos está pidiendo. La concentración humana y terrenal es necesaria. Es más, yo diría que quizás es una base práctica de la otra, nos ayuda. Pero fíjense, la concentración terrenal es detalles, es ver detalles, es tener información, es tener la película completa. Ahora, por ejemplo, cuando acá en Bolivia, porque tenemos algunos amigos que se conectan de otras naciones, hemos pasado la época eleccionaria. Y por último, los años previos que hemos tenido de cierto tipo de gobierno. Detalles, visión completa, mensaje completa, información, vida. Este tipo de concentración nos da una vida competente acá en la tierra. Lo cual es bueno, no podemos estar en la luna. Incluso como creyentes tenemos que estar informados. Porque con la onda de que estamos en el cielo, somos unos ignorantes acá en la tierra. Aunque dicho sea de paso, sería mejor ser ignorante en la tierra que ignorante con respecto al cielo. Pero podemos tener las dos cosas. Hombres y mujeres informados, es más, algunos por la profesión, por la ubicación que tienen aquí en la ciudad, en la comunidad, por los desafíos que Dios les ha planteado y encargado, tienen que estar muy informados. Porque de esa manera también hacen un aporte en la comunidad y en la sociedad. Pero ¿de qué nos sirve eso? Si somos cero en concentración espiritual. Concéntrense en las cosas del cielo y no se concentren tanto en las de la tierra. La concentración espiritual da como resultado mucho más que información. La concentración espiritual da como resultado sabiduría, entendimiento. La concentración espiritual nos permite, al tener una visión de Dios, poder discriminar entre lo que es correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo que es y lo que no es. Y define también mi actitud, mi manera de enfrentar las situaciones. Nos da como resultado una mente entendida, no solo competente, también competente, pero entendida. Y como resultado de eso trae una vida coherente con el cielo. No importa lo que pasa acá en la tierra. El problema es que cuando nosotros estamos muy conectados con la tierra, entonces nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras decisiones están al ras. No difieren nuestra opinión de la opinión de cualquier X que no conoce a Jesús. Y no lo digo de manera despectiva, sino para que entendamos la diferencia entre el creyente y el no creyente. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Difiere del inconverso sobre nuestra nación, sobre el futuro? Lo menciono esto porque estamos en ese contexto. Y quizás es un mensaje del Señor para que muchos de nosotros nos ubiquemos. Yo lo entiendo así. Ubicación espiritual, concentrados en lo del cielo más que en lo de la tierra. Esteban estaba siendo apedreado, y hay muchas historias así, y él veía el cielo abierto y Jesús sentado en el trono a la derecha del Padre, y la gloria del Señor que no había disminuido, sino que estaba creciendo, por decirlo de alguna manera, en ese hecho aquí en la tierra. Y nosotros con cosas menores,
A veces como que sentimos que Jesucristo se bajó de su trono, o que el Señor está, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Pues eso no sucede. El Señor sigue en el trono y Él sigue liderando la historia, y la historia tiene que ver con Él, no tiene que ver con personas. Pero nosotros hemos sido invitados y somos parte de sus planes y propósitos. Por eso es que decía de esta manera, todos somos incluidos, pero no todos estamos concentrados. Y entonces hay una pérdida que enseguida vamos a entender un poquito más. Así que el desafío es concentrémonos. La concentración espiritual nos va a llevar a reinterpretar, resignificar las circunstancias, pero no a la onda de lo positivo, sino a la onda de lo que Dios dice, a la onda de lo que Dios está haciendo, a la onda de dónde está Dios, de quién es Él. Reinterpretar, resignificar lo que está sucediendo. Entonces, fíjense que los creyentes debiéramos estar en una posición privilegiada. Y de hecho lo estamos. Nosotros no estamos a merced de los enemigos. Aquí no es un hombre el que define mi vida y la suya, la vida de la iglesia. Aquí no es si es rojo, es negro o es azul. No importa lo que pasó 20 años atrás, Dios puede cambiar en un instante las cosas. Dios puede agarrar a un inconverso, a un Ciro, a un Nabucodonosor, como en la historia, y les cambia el corazón y lo usa para sus planes y propósitos. Y puede suceder también que confiemos en alguien que luzca bien y en un momento se tuerce su corazón y se va para otro lado, para donde nosotros no esperamos. Así que este tema de la concentración también es un llamado de atención. ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? Y fíjense que eso se nota en los pensamientos, en las actitudes, en las palabras. Me gustó un post que vi en esta semana previa que alguien compartió que decía, ¿dónde están los adultos que tienen esperanza para hablar esperanza, para que los adolescentes y los niños de nuestra nación, de nuestra ciudad puedan escuchar palabras de esperanza? ¿Dónde están los adultos?, decía. Y muchos adultos hablando desesperanza, hablando miedo. Espero que no haya sido ninguno de nosotros creyentes de Renuevo. Porque nosotros, por contextualizar esa idea que acabo de compartir del post, nosotros somos los adultos. Nosotros somos los que estamos incluidos en los planes de Dios. Nosotros somos los que tenemos acceso a los recursos del cielo. Nosotros somos aquellos que tenemos esperanza. Nosotros somos aquellos que podemos acceder a lo de Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que provee, que es nuestro sanador, nuestro libertador, que de Él venimos y hacia Él vamos, de que fuimos rescatados, que tenemos que caminar un plan acá en la tierra. Entonces hay mucho del Señor y creo yo un desafío para lo que viene. Así que concentrémonos. Ahí pongo pensamiento, actitudes y palabras, porque las palabras están revelando lo que hay en nuestro corazón y las palabras tienen poder. ¿Qué está hablando usted acerca de su casa, de su familia, de sus hijos, de su nación, de su ciudad? Les traigo ahora un pasaje bastante completo del libro de Zacarías, que siento yo que es una palabra de Dios para nosotros, al menos es una palabra para mí. Y la estuve analizando, me gustó. ¿Por qué? Porque el profeta está anunciando en ese tiempo, miren, muchos años antes de que venga Jesús, estaba anunciando la venida del Salvador, le estaba hablando al pueblo de Dios. Y a la vez, cuando uno lee ese escrito, uno interpreta también que Dios estaba anunciando también su segunda venida. Porque como Él es Dios, el mismo, ayer, hoy y siempre, el que era, el que es y el que ha de venir, Él desde aquel tiempo de los profetas estaba anunciando toda esta historia que nosotros estamos ahora caminando. Así que yo quiero que usted se concentre en este pasaje de Zacarías y analicémoslo juntos. Esta es palabra del Señor para
para mí, al menos para este tiempo. Yo la tomo para mí y se la lanzo a ustedes también para ver qué es lo que Dios les comunica en este contexto de concentrémonos en lo del cielo y no en lo de la tierra. Esta es una palabra profética del profeta Zacarías en aquel tiempo. En Zacarías 9:9 dice: Sión, al pueblo de Dios le está hablando, y está hablándole en un momento de dificultad, en un momento donde no se veían las cosas claras, era un momento de opresión, era un momento de esclavitud, era un momento donde estaban realmente oprimidos de muchas maneras. Pero proféticamente, el profeta, valga la redundancia, dice: Sión, alégrate. O sea, él que conoce el fin desde el principio, él que sabe que hay un camino redentor, él que sabe que los planes de Dios van a continuar, no se van a acabar y no hay hombre que pueda oponerse a los planes de Dios, él dice desde el Espíritu: alégrate. Jerusalén, grita de alegría. Y en ese momento los que estaban conectados con la tierra dicen: ¿pero de qué me voy a alegrar? Y quizás alguno de ustedes está en una situación, una época difícil de su vida, y esta puede ser una palabra para usted, Dios hablándole a su espíritu. Mira, dice, tu rey se acerca, él es justo y victorioso, sin embargo es humilde y va montado en un burro. Estamos hablando de un profeta muchos años antes de que venga Jesús, anunciando la forma en que Jesús iba a ingresar, ¿se acuerdan?, a Jerusalén. Bueno, y la gente esperaba que Jesús venga como un rey, pero ¿cómo vino? Montado en un burro. ¿Qué tal si tu rey está visitándote, pero montado en un burro? Y nosotros no lo vemos como rey, pero es rey. Y podemos alegrarnos en su visita. Y sigue esta palabra, Zacarías 9:10. Miren ustedes cómo anunciando la salvación que venía en Jesús. Pero si ustedes analizan, está anunciando también el cierre, la segunda venida de Jesús. El rey destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá las armas de guerra y anunciará la paz para las naciones. Él gobernará de mar a mar. Esta parte me gustó, donde dice que el rey que viene es como que nos dijera: dejen de pelear de esa manera, no necesitan armas, yo voy a pelear por ustedes. Porque dice: el rey destruirá los carros de Efraín. Efraín es una tribu del pueblo de Dios, y Jerusalén ya ustedes entienden. Entonces destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Es como que el Señor diga: ¿saben qué? Tranquilos, no van a ganar ustedes la batalla, yo la voy a ganar por ustedes. Yo la voy a ganar por ustedes. A mí me encanta eso. Me significa que no tengo que estar tan afanada tratando de ver qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Lo que necesito es conectarme con Él, concentrarme en Él. Y entonces voy a ver la salvación de lo que Él está haciendo. Quizás no va a lucir como yo esperaba, pero va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque Él lo está anunciando. ¿Y por qué Él está sentado en el trono? No está despistado. Está conectado con nosotros. Nosotros estamos incluidos en su plan. Así que por eso concentrémonos. Y sigue: en cuanto a ti, le dice al pueblo de Israel, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Me encanta, no depende de mí, es por la sangre del Cordero, es por el pacto de la sangre del Cordero, que yo puedo estar tranquila en medio de cualquier circunstancia. ¿Y ustedes reciben en esta mañana esta palabra para ustedes? ¿Reciben esta palabra para su casa, para su vida, para su futuro, para su ciudad, para su nación? En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Y esta parte de la cisterna seca me llamó también la atención, porque en Jeremías capítulo 2, versículo 13, el Señor le habla a su pueblo y le dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, me tienen a mí, pero ustedes están pensando que su salvación va a venir de este lado, de este otro lado, o por esta forma o por esta otra forma. ¿Pero qué les pasó? Me dejaron a mí.
dice el Señor. Y cuidado que en este tiempo nosotros, a causa de los temas políticos, sociales, económicos, dificultades que estemos experimentando, Dios nos esté hablando eso. Ok, me dejaron a mí y por eso es que están cautivos. Pero Él dice todavía, miren la misericordia del Señor, por la sangre de mi pacto, voy a librar de la cisterna seca a los cautivos. Es decir, todos aquellos que se vuelvan a mí van a encontrar fuentes de agua viva, aunque hubieran estado buscando y cavando cisternas rotas que no retuvieran el agua. Así que quizás este mensaje es para algunos de nosotros que hemos estado poniendo nuestra confianza en personas, en partidos, en temporadas, en movidas económicas, pensando que es en Asiria, es en Japón, es en Estados Unidos, es en acá, es en allá, y de alguna manera tratando de salvarnos, y muchos también con mucho temor, porque ahora lo que más se escucha, no, esperemos a ver qué pasa con el dólar. ¿Y qué tal si a pesar del dólar Dios tiene una palabra de bendición para tu vida? Y este no es un mensaje de prosperidad, este es un mensaje de redención, de un Dios que está en su trono y que está gobernando y que incluye a sus hijos en sus planes y que algunos, si le da la gana, los va a bendecir en medio de la crisis, porque Él es Dios, porque Él podría hacerlo. Podría no hacerlo también, pero ya depende de tu conexión con Dios. Concéntrate por eso en las cosas de la tierra. Miren, Zacarías sigue el mismo continuum del pasaje. Vuelvan a su fortaleza, dice, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Él estaba hablando al pueblo que estaba cautivo, le estaba anunciando redención, le estaba anunciando salvación. De alguna manera les estaba diciendo, ya, concéntrese en lo del cielo. Esto es lo que está sucediendo. Esta es la verdad de tu situación. Esta es la verdad de esta temporada. Vuelvan a la fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? La esperanza. ¿Cuál es la fortaleza? La esperanza. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Y esa referencia precisamente la hace el Señor en su palabra, hablando de aquello que es más difícil para nosotros, que es la muerte. Y dice que el creyente no tiene que enfrentar la muerte como aquellos que no tienen esperanza, ni la muerte suya ni la de sus seres queridos. Y esto podemos extenderlo a cualquier pérdida que tengamos. Y el Señor dice, vuelvan a la fortaleza, porque en la esperanza ustedes son fuertes. La esperanza es lo que nos hace diferentes. El saber que somos parte de esa historia que ya tiene un final definido y que es victorioso, y que el que fue, el que es y el que vendrá nos tiene a nosotros en sus manos. Los tiene a nosotros en sus manos, esa es la verdad. Zacarías 9:13, sigo leyendo porque quería completar esta idea, me encantó. Zacarías 9, tensaré a Judá como mi arco, Judá es una tribu en esa época, pondré a Efraín como mi flecha, otra tribu, incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, Sión, el pueblo de Dios, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. Tengo que detenerme acá porque si vamos al hebreo, al significado de las palabras, Judá, por ejemplo, del hebreo es adoración, es alabanza. Y dice que tensaré a Judá como mi arco. A mí me suena esto a que está hablando a su pueblo y le dice, ¿saben qué? Ustedes van a ir por delante, adorando, alabando, agradeciendo, con buen ánimo. ¿No le suena eso a una actitud del corazón del pueblo de Dios? Y dice que nos va a enviar. ¿A dónde nos va a enviar? Frente a todos los demás. Los demás pueden estar en aflicción, nosotros también, pero nosotros estamos dando gloria al Señor, con esperanza, alabando, declarando las bondades de Dios, declarando esperanza, hablando fe, gozosos en la esperanza, dice la palabra del Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener y no ser parte del bolleo de desesperanzados, de quejosos, de tristes, de aquellos que están buscando su visa para irse. Y si les toca irse, bueno, está ok, si Dios se lo lleva a otra parte. Pero no ser parte del ejército de los que no tienen esperanza, porque nosotros, dice, somos de aquellos
que como arco, dice, miren ustedes, no así, me suena acción, a lanzarnos a otra parte. Y Judá, adoración, gozo, alegría. Y Efraín, ¿saben cuál es el del hebreo Efraín? Es otra tribu del pueblo de Israel, es fructificación. Efraín es fructífero. Esa es la raíz de esta palabra que nosotros encontramos acá. Entonces Dios no solamente espera que estemos adorando, sino que seamos fructíferos. Fructíferos en medio de la supuesta aflicción. Fructíferos en medio de aquello que no está funcionando. Fructíferos, ¿qué significa? Que el reino de Dios avanza a través de nosotros, que hay más gente con esperanza, que hay más gente con gozo, que hay más gente con paz, que hay más gente que sale de la oscuridad y conoce al Señor. Fructíferos, eso significa tensaré a Judá como mi arco, pondré a Efraín como mi flecha, es decir, aquellos hombres y mujeres creyentes, los que están incluidos en el plan de Dios y que lo saben, y porque lo saben, están adorando y fructificando en medio de cualquier circunstancia. Por eso les hablaba al comienzo de los perseguidos en Nigeria, porque frente a esa circunstancia no me cuente la suya. Yo no le voy a contar la mía porque nos ponemos en vergüenza. Para ellos también es esto, igual que para nosotros. Dice, incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, contra tus hijos, los hijos de Grecia. Ustedes saben que los hijos de Grecia, los investigadores de la Biblia los mencionan como aquellos que son puro razonamiento. Todo lo analizan, todo lo quieren entender, todo lo quieren resolver. Aquellos que confían en su propio entendimiento, en su propio razonamiento. Entonces está diciendo que nosotros más bien tenemos que estar en contra de ellos. Y no es que vamos a andar como los locos por acá, por allá, sino que tenemos que entender que el cielo prevalece sobre la tierra. Que somos nosotros los que tenemos palabra para otros. Que somos nosotros los que tenemos palabra de esperanza, que no es esperanza vacía, sino la esperanza transformadora que solamente tienen aquellos que tienen a Jesús en su corazón. De eso se trata. Y dice, y te usaré como espada de guerrero. Me encanta. Eso es lo que Dios está hablando sobre tu vida. Es una palabra profética también para ahora. El Señor se aparecerá sobre ellos y como relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur, sobre cualquier situación difícil. El Señor es el que tiene la victoria. El Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo, es decir, los creyentes, los del pueblo de Dios, los incluidos en su plan, los que están concentrados. Ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda, beberán y reirán como embriagados de vino. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Anunciaba la victoria de Jesús en la cruz y lo que iba a suceder. Anuncia la segunda venida del Señor y lo que va a suceder, pero también anuncia lo que los creyentes podemos vivir ahora, en este tiempo. Qué bueno y hermoso será todo aquello, concluye el profeta. El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes y el vino alegrará a las muchachas. Me encanta. Hasta aquí la palabra del Señor en Zacarías, para recordarnos a todos que hay una verdad que va por encima de nosotros, que la realidad terrenal es inferior a la realidad, a la verdad celestial, y que ustedes y yo podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, y que ese es el desafío. Y si acomodáramos lo espiritual a lo espiritual, estaríamos con esperanza, con gozo, con alegría, declarando y anticipando con nuestra actitud, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras la victoria que el Señor tiene ahora, no mañana, ahora. Ahora sobre tu vida. No sé en qué área te está hablando el Señor, pero el Señor está hablando para tu ahora. Esto se trata de fe. Concéntrense en las cosas del cielo, donde Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, y no se concentren en las cosas de la tierra. Vamos a orar ahí, incline su rostro. Vamos a cerrar ahí en oración. Empiece a orar. Empiece, si usted se ha dado cuenta que ha estado más conectado con la tierra,
hay que pedir perdón. Señor, perdónanos. Esta es la verdad de nuestra vida. Siempre conectados con la tierra, siempre volviendo hacia la tierra, siempre al ras de lo terrenal. Perdónanos, Señor. Pídale perdón. Y si Dios le habló de algo específico, sobre eso. Y ahora pídale, Señor, elévame a la roca que es más alta que yo. Señor, levántame por encima de mis enemigos. Señor, levántame por encima de mis preocupaciones. Señor, levántame por encima de las realidades terrenales. Señor, levántame por encima de este problema. Si hay algún problema personal, relacional, familiar, o de la ciudad o del país que le preocupa, dígale al Señor, levántame por encima de esa realidad, porque yo estoy contigo, yo estoy sentado contigo en lugares celestiales, y la verdad es que todo está debajo de mis pies. Promesa, sí. Pongámonos de pie, póngase de pie. Vamos a cantar. Declaremos la bondad de Dios. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré. Declare confianza en el Señor. Declare las promesas del Señor. Declare que la historia de Dios continúa. Declare que Dios no está preocupado. Declare que Dios no ha perdido control. Declare que Dios es soberano. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido. Y ahí haga compromiso con el Señor. Haga compromiso. Usted ha captado lo que Dios le está hablando. Dios le conoce perfectamente. Dios sabe por dónde nos deslizamos y cómo. Así que haga compromiso en fe. No se mire a usted mismo, a usted misma, porque ahí si no, no hacemos compromiso de nada. Pero miremos al Señor. Miremos al Espíritu Santo que opera en nosotros y que nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Y en base a eso, haga compromiso. Haga compromiso con el Señor. Ahí, un segundo, haga compromiso en su corazón. Tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.